Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Nunca Máis fue el grito que movilizó de manera masiva a gallegos y gallegas hace más de 20 años. Un grito y una demanda que resonó mientras las costas eran alcanzadas por la marea negra fruto del hundimiento del Prestige. Desde el gobierno del Partido Popular nos dijeron que las prontas actuaciones sirvieron para evitar cualquier tipo de contratiempo. Pero aquel hundimiento dejó marca por toda la costa del Océano Atlántico y el mar Cantábrico. El papel del poder político y mediático fue bastante lamentable. Cuando el Nunca Máis parecía olvidado, otra vez las costas de Galicia se vieron afectadas por lo que esta vez se llamó bolitas de plástico. La Xunta del PP otra vez negó cualquier tipo de peligrosidad. Con las aguas revueltas y con la memoria del Prestige reavivada, llegamos a un contexto electoral en Galicia donde el Partido Popular podría perder su hegemonía. Hoy en Zona Comanche analizamos el escenario gallego de cara a las elecciones, haciendo memoria e historia, como corresponde. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Buenas tardes, Comanches. Bienvenidos a nuestra nueva edición de todos los viernes. ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un tema que se está hablando mucho en los medios porque estamos en un contexto electoral. Vamos a hablar de Galicia, de las elecciones que se vienen, que están a la vuelta de la esquina, pero lo vamos a hacer de una perspectiva que incluya la historia, lo que ha ocurrido, cómo está la cuestión en este momento, cómo está la situación y, por supuesto, de lo que no se puede escapar es de lo que ocurrió con los pellets hace tan solo unas semanas, unos meses, podríamos decir, pero que es verdad que han ocupado un poco la agenda, aunque habrá que ver si costarán o no costarán al Partido Popular y a Alfonso Rueda en particular. Hablaremos de todo ello en esta mesa en la que me acompañan Pepe Arias, analista político. Muchas gracias por estar con nosotras. Buenas tardes. Cristóbal López, portavoz confederal de Ecologistas en Acción. Gracias por estar aquí. Y nos acompaña por videoconferencia José Pereiro, periodista y coordinador del libro Chapapote. Bienvenido, gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotros. Como siempre, antes de empezar el debate y la reflexión, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Nunca Máis fue la proclama que se convirtió en un movimiento social que reclamó justicia y reparación tras lo ocurrido en el año 2002, cuando las costas gallegas se tiñeron de negro tras el hundimiento del Prestige. Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas hace que no temamos una catástrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni preveemos grandes problemas en las aguas españolas ni para los recursos pesqueros. Fueron las palabras del por entonces ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería del Partido Popular, Miguel Arias Cañete. El chapapote ha sido el desastre medioambiental más importante en el país. Afectó a 409 playas y no solo gallegas. También sufrieron las consecuencias las playas asturianas, cántabras y vascas. La marea negra afectó también al ecosistema marino. El Prestige vuelve al recuerdo tras lo ocurrido recientemente con el vertido de pellets, ya que otra vez las costas gallegas son las afectadas. Y de nuevo, las autoridades del PP de la Xunta niegan la peligrosidad del alcance. Este hecho ha sido fundamental para poder situarlo en la órbita de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones gallegas el 18 de febrero. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de las elecciones gallegas. Empezamos como siempre con nuestra regla del minuto con una pregunta que abre un poco juego en la mesa. ¿Qué es lo que está en juego en las elecciones gallegas? Empiezo por ti, Pepe. Bueno, yo creo que lo que está en juego en este momento es si la coalición inmovilista, ¿no?, que en estos momentos representa Alfonso Rueda, que no es solamente un partido político, sino que también son una serie de intereses económicos y también mediáticos, consigue revalidar la mayoría absoluta que tiene de forma muy holgada o no. Y si es capaz de emerger, ¿no?, una alternativa que tenga en cuenta pues, esa Galicia que se mueve, que se moviliza y que de alguna manera, bueno, visteis ahí reflejada, ¿no?, en el resumen con la cuestión del Nunca Máis. Sí que es verdad que la cuestión de los pellets no tiene un alcance similar a la cuestión del chapapote, pero sí que dejó a ver, bueno, pues que había incompetencia, mentira, ¿no?, a la hora de asumir ese conflicto y yo creo que ese adelanto electoral, si tuviesen que tomar la decisión, volverían atrás, ¿no?, porque creo que no les está saliendo muy bien. Cristóbal. Pues desde una perspectiva ambiental, tenemos claro que si revalida el gobierno actual, ¿no?, del Partido Popular, volveremos a una declaración de Galicia como territorio de sacrificio, ¿no?, en el que la industria prima y los beneficios de esa industria, de esa camarilla industrial, la amiga del Partido Popular, prima muy por encima del interés
ecológico y social, ¿no? Porque detrás de la defensa del territorio también está la defensa de los vecinos que viven en ese territorio, ¿no? De las vecinas y vecinos que allí hacen su vida, ¿no? Y en cambio, pues si hay un cambio electoral y gobierna el bloque de izquierdas, no sé cuál sería su composición, pero posiblemente sea un tripartito, ¿no? Sí que notamos que hay una mayor sensibilidad ecológica. Es cierto que después de sus comportamientos más ecológicos o más proteccionistas ambientalmente en la posición, no siempre se reflejan en el gobierno, ¿no? A veces quedan cosas atrás y hay otras promesas, pero sí que vemos que sería un avance en la protección del territorio, ¿no? Voy con tu minuto, José. Sí, vamos a ver. Lo primero que se decide es, desde luego, el gobierno de la Xunta. Parece una perogrullada, pero vamos, se decide lo que decía Pepe Ares y lo que decía Cristóbal, que no es poco. Se decide no solo de la continuación de lo que podríamos llamar fachosfera o conservosfera, porque, digamos, en Galicia lo que es Vox, por ejemplo, solo tiene una concejala en todo el territorio, es la única representación institucional que tiene, pero sí un conjunto de intereses que le podemos llamar fachosfera. Pero no solo también quien ocupe la Xunta, sino cómo queda el equilibrio de fuerzas. Es decir, el PP convocó estas elecciones para arrasar, pues las adelantó porque sí, porque pensó que iba a arrasar, y si las gana, digamos, por la mínima, va a quedar tocado. Puede quedar, si las pierde, puede quedar tocado Alberto Núñez Feijóo. De hecho, quedará tocado Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular, y se consolidará un partido, una organización, digamos, nacionalista de izquierdas, como es el BNG, que, digamos, en 2 legislaturas, pues ha pasado de la nada al todo prácticamente, ¿no? O sea que las repercusiones de estas elecciones, como pasa siempre con las elecciones gallegas, porque las de 2009 supusieron el resurgir de Rajoy, pues yo creo que son importantes por esa razón, ¿no? Hablaba José de Núñez Feijóo de cómo serán estas elecciones leídas en clave estatal, no solamente en clave gallega, lo cual es bastante obvio, pero antes de empezar ahí, de hecho quisiera retrotraernos un poco al 2002, que parece hace mucho tiempo, pero lo cierto es que es importante hacer un poco este ejercicio de memoria. En aquel momento, pues cuando un petrolero encalló en las costas gallegas, ocurrió el que se consideró el mayor desastre, ¿no?, ecológico de la historia de España, y en aquel momento vimos una reacción por parte de Mariano Rajoy en concreto, cuando era ministro del Interior, era además vicepresidente del gobierno de José María Aznar, Partido Popular nuevamente, por eso lo pongo sobre la mesa, y se refería a todo lo que ocurría como si fueran hilillos de plastilina. Quiero que recordemos ese momento para a partir de ahí analizar todo lo que está ocurriendo, pero también el recuerdo de lo que fue el Prestige. Los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Luego sabremos que Rajoy, de hecho, llegó incluso a negar que el crudo hubiera llegado a las Rías Baixas, como las llamáis. Y entonces, claro, vimos una serie de acciones que nos hacen preguntar algo que puede parecer muy obvio, pero que quiero ponerlo aquí, es ¿quiénes fueron o cómo actuaron los responsables políticos y cómo les pasó o no factura este desastre medioambiental? Pepe. Yo creo que la factura se la pasó después en las elecciones autonómicas, ¿no? En el momento en el cual hay ese cambio político, ¿no? Sí que es verdad que en ese momento había 2 gobiernos del Partido Popular, uno en Madrid y otro en la Xunta de Galicia, y desde luego esa mentira durante todo ese tiempo sí que rompió esa foto de Galicia como una postal turística, ¿no?, o de un país en donde no hay conflictividad, cuando seguramente pues tenemos un movimiento estudiantil de los más potentes del Estado, también un movimiento obrero en donde existe una central sindical como la CIGA, que está fuera de la concertación social, con independencia de sus limitaciones, ¿no?, y de otro tipo de elementos, y en ese momento pues emergió, ¿no?, ese movimiento de dignidad que fue el Nunca Máis, ¿no?
un poco intentando conectarlo con este momento, ¿no? Vimos como muchos de sus protagonistas son los mismos, ¿no? El propio Mariano Rajoy pidió el voto para Milei, que ahora mismo pues está digamos, atacando a los intereses pesqueros, ¿no? Gallegos de una forma muy virulenta, y bueno, parece que Rueda no consigue poner solución, pero en ese momento, ¿no? Cuando Fraga pierde la mayoría absoluta, es en el momento en el que Feijóo nace como alternativa, y es en donde también Rueda aparece, ¿no? Como una persona leal, digamos, a Feijóo. Había un perfil de él en estos días que decía que fue durante 6.000 días un hombre leal. Y de alguna manera esa delegación burocrática es la que dio, de alguna manera, que era el siguiente en el escalafón, el vicepresidente, que en el Partido Popular no se abriera ningún tipo de debate sobre la sucesión, ¿no? Sino que se proyectara Alfonso Rueda. Y en esa campaña de desgaste del bipartito de Touriño y de Quintana vimos algunos elementos que lo comentaba Pereiro, de la fachosfera, que son curiosos, ¿no? En el 2005 hubo ese intento de asalto de los alcaldes del Partido Popular al Parlamento galego. En ese momento Rueda ya estaba allí. Hubo una manifestación contra el gallego que cumplió ayer precisamente 15 años de Galicia bilingüe, donde Rueda también estuvo allí, y una campaña de las más sucias, ¿no? Que se recuerdan en la historia, un precedente de las fake news, que fue esa campaña de 2009, en donde vimos que todo ese aparato de propaganda propició, en parte, hay otros elementos que también jugó de la incapacidad también del bipartito de contentar a determinados sectores, que también erosionó mucho. Pero Rueda, de alguna manera, ya estaba ahí, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tenemos ahora mismo. Me pide palabra José y luego voy con Cristóbal. Yo creo que no solo se vio en las elecciones autonómicas, se vio incluso en las municipales, a pesar de que el PP presentó muy hábilmente Muxía como una aldea Potemkin donde habían ganado. Lo cierto es que en las elecciones municipales, que fueron las siguientes, después del Prestige, el PP en Galicia bajó 4 puntos, mientras que en el resto del Estado, que hay que recordar que estaba el no a la guerra y estaba una serie de contestaciones sociales, solo bajó medio punto. Es decir, otra cosa es que el relato, digamos, ahí fue quizá donde empezó el tema del relato. Y después, como decía Pepe, es que en Galicia todo pasó antes. Hubo la primera campaña trumpista, la de Feijóo, con mentiras, con acusaciones de maltrato al vicepresidente de la Xunta, maltrato a su mujer, una serie de mentiras respaldadas por una serie de medios. Y también lo que pasó fue precisamente que salvaron al soldado Ryan Rajoy, y a partir de ahí toda la gente que participó en el Prestige, desde secretarios generales hasta Leticia Ortiz, que entonces era una periodista de televisión española, que coincidió una tarde, todos subieron. Es decir, Rajoy fue presidente, Arsenio Fernández de Mesa, que era el que hacía las entradillas y señalaba el rumbo del barco, fue director general del Guardia Civil y ahora, digamos, cobra muchísimo por estar en Red Eléctrica. Todos ganaron. Yo creo que incluso el que menos culpa tenía de todo fue Rajoy, porque Rajoy, con lo de los hilillos, leía, el pobre hombre, lo mandaron ahí como quien lo mandan digamos, a una misión imposible, leía un informe técnico. Lo grave era, por ejemplo, Cañete, que 8 horas después de que el chapapote embadurnara Muxía, pero hasta los columpios de los niños, decía que habían evitado una marea negra, la frase que decíais en el reportaje. Hubo una consecuencia aparte, digamos, que cambió la política gallega, que fue el empecinarse del gobierno de Aznar en controlar ellos la gestión de la catástrofe. Controlar ellos una catástrofe que habían provocado por una decisión unilateral de Cascos, que será ingeniero, y de la pesca del salmón sabrá mucho, pero de mar nada. Lo que hicieron fue laminar completamente, digamos, la parte regionalista, la parte PNV del PP, y digamos, laminar esa parte y hacerlo completamente genovés, por así decirlo, ¿no? Eso hizo, pues, lo que decía Pepe de Rueda, o sea, de tener un número 2 que era, digamos, alguien con una personalidad, con un proyecto de país,
pues tienen a este señor, que ahora acaba de llegar a presidente no electo, y que lo definió el propio portavoz parlamentario del Grupo Popular como no tiene glamour, pero es como Vicente del Bosque. O sea, resuelve, es el mejor líder posible. Vamos, Cristóbal, tu valoración al respecto de si pasó o no pasó factura. Bueno, se olvida de una reportera de televisión que también ascendió bastante, ¿eh? Y está bastante arriba ahora. Pero bueno, la reina. No, Leticia Ortiz habló de... Ah, lo dijo. Sí, Vale. No, me quedé con Ortiz, no me di cuenta de que era la reina. Yo creo que del Prestige lo que tenemos que aprender es cómo son capaces desde un gobierno de manipular la verdad, ¿no? Es cierto que era otro momento en el que no había móviles, en que la comunicación... pero bueno, hoy en día lo siguen haciendo porque, aunque hay más comunicación, son siendo capaces de intoxicarla para que no sea creíble, ¿no? Y eso ha pasado, lo hemos visto también en este caso, que era un caso mucho menor, que no comparable con el Prestige, pero donde ha habido información tóxica para contrarrestar la información que venía de las playas o del ecologismo, que en principio somos apartidistas y no nos metemos en la parte política. Y cómo el pueblo gallego se da cuenta de esa traición, ¿no? Y llega incluso a apedrear a la televisión gallega, que era su televisión. O sea, en los pueblos la televisión que veían era la televisión gallega. Bueno, lo más visto era los programas. Y si en cambio hay en los pueblos marinos más del sur que del norte, más de las Rías Bajas que la Costa de la Muerte, llega a... Entonces yo una pregunta que siempre hago cuando hablamos de esto, y es, ¿el gobierno se creyó capaz de ocultar algo tan grande como el desastre del Prestige? Primero, en volumen de vertido es incluso por encima de Aznalcóllar, ¿no? Bastante más por encima. Si un gobierno se cree capaz de ocultar algo semejante a elefante en la habitación, ¿cuántas cosas nos ocultan del día a día? No quiero ser conspiranoico, ¿no? Pero quiero decir que ¿cuántas cosas se nos pasan? ¿Cuántas cosas que nos meten y no nos enteramos porque nos lo ocultan? Porque los medios de comunicación imparciales son bien pocos y con una voz muy pequeña, ¿no? Y es algo que lo que de repente debemos pensar como sociedad, porque es que el camino al que vamos es complicado de esquivar una vez que nos metan en el hoyo. Una de las cosas que me parece importante, precisamente porque nosotros hablamos mucho también del papel del poder mediático, ¿no? En todos estos procesos, y además en el papel que muchas veces hacen hasta cómplice de que no se sepan ciertas cosas a raíz de lo que se preguntaba Cristóbal. Y pienso, por otro lado, como en el equilibrio que supone la movilización social. En ese caso, Pereiro recordaba cómo había habido otras movilizaciones, porque en realidad el Prestige marca como una suerte de inicio de ciclos de protesta. Tal vez es mucho decirlo, pero bueno, lo pongo sobre la mesa porque pienso, por ejemplo, en las protestas contra la guerra de Irak, también en las manifestaciones contra el atentado de Atocha, están ocurriendo más o menos en el mismo tiempo. Y sí preguntaría si la catástrofe del Prestige y la movilización social que generó en torno al Nunca Máis, ¿en qué medida esas movilizaciones sirvieron para crear una base social de izquierdas en Galicia que fuera potente? Sé que estamos hablando de hace 20 años o más, pero por hacernos una idea de si es que ahí se inicia o va creciendo esta suerte de base social de izquierdas, ¿cómo lo leeríais? Bueno, a ver, yo creo que realmente siempre estuvo ahí, ¿no? Hay una tradición de luchas muy profunda, ¿no? En Galicia, que muchas veces, precisamente por esa hegemonía conservadora, pues queda totalmente diluida. Para mi generación, ¿no? Que yo no era mayor de edad cuando fue todo esto, la verdad es que también fue una escuela de militancia, ¿no? En donde en diferentes momentos pues empezamos a adquirir compromiso, a ser conscientes de la realidad y a empezar a movilizarnos, ¿no? Sí que es verdad que hay un momento de movilización muy importante en todos los países, que son los propios procesos electorales, ¿no? Y en Galicia yo creo que hay un par de características que, si no las entendemos, somos incapaces de entender lo que pasa, ¿no? En las municipales y en las generales siempre se da una movilización mayor, una participación mayor, lo que de alguna manera encuadra precisamente que sean partidos progresistas los que consigan mejores resultados, ¿no? Sobre todo en la Galicia urbana, ¿no? El 70% de la población gallega vive alrededor de la conexión de la P9, que conecta Ferrol con Vigo, ¿no? En las provincias atlánticas. De alguna manera, ese electorado muchas veces participa en las municipales y participa en las generales. Ahora mismo, de los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, el Partido Popular solo gobierna en 2, en Ferrol por la mínima y en Arteixo.
Y en las elecciones autonómicas, precisamente porque tienen esa maquinaria, ¿no?, de poder territorial y también mediático, la participación baja muchísimo. En 2016, por ejemplo, tuvimos elecciones generales y autonómicas con 3 meses de diferencia. En las generales, de las generales a las autonómicas, la participación bajó 15 puntos, que es mucho. El Partido Popular tuvo 643.000 votos en las generales y 682.000 en las autonómicas. Y en Marea, que en aquel momento era la fuerza, digamos, alternativa en la izquierda, tuvo 344.000 votos en las generales y 273.000 en las autonómicas. Es decir, la izquierda necesita liderazgos claros. Lo tuvo con Xosé Manuel Beiras cuando era líder del BNG, también con Emilio Pérez Touriño, en esas elecciones que tan solo por un escaño conseguimos quitarle la mayoría al Partido Popular. Y yo creo que ahora mismo la carta la tiene la señora Ana Pontón, ¿no?, que aparece en todas las encuestas con una valoración mejor y con un conocimiento más alto incluso que el candidato burocrático, ¿no?, del Partido Popular. Cristóbal, un poco en esa línea, ya vinculándolo con movilización social, pero también con este contexto electoral actual, ¿no? ¿Cómo es que se construye esta base social? Lo que decía en realidad Pepe, que es que siempre ha estado esa base social de izquierdas. ¿Cómo la estamos viendo representada en este contexto electoral? A ver, es que la movilización del Prestige tampoco hubo un corrimiento tan grande de base social. O sea, el vuelco electoral no siempre significa que por detrás, por debajo, haya una ampliación de la base de una forma masiva, ¿no? Porque además la izquierda ganó por una y luego lo perdió por uno, o sea, que fue por la mínima, o sea, que tampoco hubo una debacle ni en el Partido Popular ni en su apoyo social que consiguen porque están inmersos en la sociedad, ¿no? Es una maquinaria electoral y una maquinaria política tremenda, ¿no? Cosa que ni siquiera el BNG dista mucho, a pesar de tener la capacidad de un sindicato tan potente como la CIGA y unos movimientos como el Sindicato Labrego y unos movimientos importantes sociales, ¿no? Entonces, claro, la lectura no es tan fácil de hacer, ¿no? Sí es cierto que, evidentemente, nosotros siempre nos es celebrar que los problemas ecológicos o ambientales tengan una repercusión, se pueden estar en la mesa mediática y que la población haga cuentas a los gobiernos que no protegen su territorio ambientalmente, ¿no? Eso es importante. Ahora, el desastre de Prestige fue un desastre mayúsculo, y la gestión fue nefasta, no un día, sino prolongada en mucho tiempo, ¿no? Y en los PLs de ahora, pues el desastre es muchísimo menor, de hecho no es comparable, ¿no? Puede ser que más adelante, si tenemos informes, pues se llegara a cuantificar de una forma mejor la magnitud, ¿no?, del desastre. Y el gobierno de Rueda fue ratificando y fue buscando la forma de... es cierto que el desembarco masivo de medios estatales, por decirlo de una forma, de fuera de Galicia, impidió, en parte, ¿no?, porque también había los que lo apoyaban, impidió que nos ocultase otra vez ese intento de ocultación que hizo manipulando la televisión en Galicia y la radio gallega, que no dejan de ser de los medios más seguidos en Galicia, ¿no? Entonces sí que hubo una repetición de la jugada, pero los tiempos eran distintos y la capacidad de ellos de ocultación y manipulación era muy distinta. Si esto se manifiesta en un corrimiento del voto, yo creo que es posible que esto le haya desbaratado el inicio de campaña a Rueda. Pero un ajuste electoral más grande yo no lo veo. Y segundo, que los partidos hay que jugarlos durante un tiempo. El Partido Popular es un partido con mucha capacidad de adaptación y de cambiar, y no les cuesta nada cambiar de un lado para otro y decir donde dijo blanco o negro, y apenas le tiene coste electoral, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Lo que sí es que hay que ir a votar este próximo domingo. Importante. Voy a darle paso a José, que me está pidiendo palabra, pero antes queríamos, al hilo de lo que decía Cristóbal, de que hay similitudes más en el tratamiento que en la magnitud, lo que mencionabas, ¿no? Ahí hay una diferencia, pero en el tratamiento o en la estrategia para hacerle frente a lo que ocurrió tanto en su día con el Prestige como ahora con lo del vertido de los pellets, pues aquí tenemos unas declaraciones de Feijóo al respecto. Vamos a oírlo. ¿Usted también cree, como la Xunta de Galicia, que estas bolitas de plástico que han aparecido en las playas no son ni tóxicas ni peligrosas? De momento parece ser que los análisis a los que se ha sometido pues dicen que no son tóxicas, pero eso le corresponde a las personas que hacen ese tipo de análisis. Lo que sí es tóxico
es la utilización política que se está haciendo de un vertido en las costas portuguesas que el mar ha traído a las costas gallegas y de momento a las costas asturianas. Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es el que padece este vertido en las costas portuguesas por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero. Lo que sí es tóxico y peligroso es tomarse a los gallegos por personas poco inteligentes. Y pensar que los gallegos no tenemos memoria. Tenemos mucha memoria. Y sabemos lo que hizo el Partido Socialista contra el Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular y hubo, eso sí, un vertido tóxico y peligroso como fue el Prestige. Y lamentablemente esta falta de respeto hacia la inteligencia de los gallegos yo tengo que condenarla. ¿Hasta qué punto el tratamiento informativo, pero también el argumentario del Partido Popular se replica un poco en este caso, José? Al 100%. Quiero decir, el argumentario es, vamos, la secuencia es, en primer lugar, el problema no existe. O sea, no existe marea negra, a pesar de que Muxía está ya embadurnada. Después, cuando hay un problema, la culpa es de otros. La culpa es del barco, en el caso del Prestige, como dijo Ana Botella, y en este caso la culpa es del gobierno central, como decían ahora. Vamos a ver, la Xunta de Galicia tiene un servicio de guardacostas, según dicen, con 24 barcos, y lo que pedían era al gobierno central, que la verdad tampoco es que se haya estado muy espabilado, sinceramente, después una serie de medios que incluían un submarino. Vamos a ver, evidentemente los derrames no tienen nada que ver, pero la gestión es absolutamente calcada. Se niega el problema, cuando el problema se ve que existe, porque bueno, lo del chapapote es que era imposible no verlo porque lo tenías delante de las narices, y cuando el problema se ve que existe, entonces la culpa es de otros. Tiene gracia en todo caso que Feijóo diga lo de la memoria, porque él fue vicepresidente de la Xunta gracias a que laminaron a la otra corriente del PP. En todo caso, lo que sí es cierto del Prestige, bueno, hay que recordar que Nunca Máis, que aglutinaba 365 entidades, desde multinacionales de la cría del salmón hasta asociaciones de vecinos, no estaba el PSOE. No estaba el PSOE, estaba UGT, pero el PSOE no. Quiero decir que, sin embargo, fue el más beneficiado electoralmente después. Lo que sí es cierto es que desde aquellas elecciones, las locales, las autonómicas, en Galicia normalmente la división de derecha-izquierda es más o menos a la mitad. ¿Qué pasa? Como decía, creo que Cristóbal, en las elecciones autonómicas hay una baja, o lo decía también Pepe, hay menor participación, entre otras cosas, yo creo, porque la gente, digamos, en el campo, la gente en el mar, sabe muy bien de lo que depende de la Xunta. O sea, la Xunta, el gobierno autonómico, lo tiene muy presente para una serie, para su vida cotidiana. En las ciudades parece que no, parece que el gobierno autonómico es algo que está ahí y no les afecta, cuando en realidad, claro que les afecta, educación, sanidad, para muchísimas cosas, ¿no? Quizá eso sea una de las causas de que haya menos votación. Y después, la verdad es que el PSOE, en cuestión de las últimas elecciones autonómicas, parece ser que para designar al candidato hacían el juego de la silla, y el que se quedaba sin silla es que iba de candidato, porque no repitieron candidato en ninguna elección. Y por parte, el resto de las fuerzas de izquierda se dedicaron a pegarse tiros en los pies. Quiere decir, esta es la primera vez en que hay, digamos, una opción, digamos, sostenida que presenta cara al PP, que evidentemente, como decía Cristóbal, el poder mediático y la presencia social que tienen es enorme. Pero hay cosas que no pasan en el resto del Estado, por ejemplo, como que el sindicato mayoritario, con mucho, no sea ni comisiones ni UGT, es la CIGA, que es un sindicato nacionalista e antiimperialista. Eso no casa mucho con lo de que es hegemónico el PP. Hombre, el PP es hegemónico en Madrid. En Galicia ganan las elecciones autonómicas
no gana las elecciones locales y gana, digamos, las generales que gana, las gana porque las dos provincias sobre representadas, Lugo y Ourense, pues eso, están sobre representadas, ¿no? ¿Me pedías turno de palabra? Sí, porque hay unas cosas que realmente hay que poner eso en cierta medida, ¿no? Y es que en este caso, el caso del Prestige, el desastre se agravó por la mala gestión de... O sea, en vez de llevar un puerto de refugio, lo metieron contra... Bueno, intentaron llevarlo para Francia, Francia no lo dejó, a Portugal, toda aquella peripecia, y lo acabaron metiendo contra un frente temporal que acabó hundiendo el barco, ¿no? Y pensando que allí se iba a quedar y no va a pasar nada y no va a haber lo que, evidentemente, desconocimiento del medio marino, ¿no? Y pues fue en contra de todos los prácticos marinos y tal. Bueno, en este caso es un accidente en Portugal, de unos contenedores que no se sabía lo que tenían, se supo después, que nadie sabía lo que nos avecinaba. Bueno, pues contenedores que se caen de un portacontenedores de la cubierta pasa casi a diario a nivel planetario, ¿no? Y es algo que evidentemente demandamos a los gobiernos de que lo cambien, ¿no? Tanto la forma del tráfico marítimo como que estas mercancías se declaren peligrosas y tengan que ir en bodega. Y el PP es culpable en que muchas veces estas medidas que se llevan a Europa y cuesta mucho que la izquierda y la socialdemocracia las apoye, luego llega a la derecha y las tumba o las lamina totalmente. Entonces ahí sí que también son culpables. Entonces, lo que sí son culpables es en lo que acabáis de decir, ¿no? En que luego una vez que se ve el desastre y que se anuncia, pues a nosotros cuando estamos limpiando las playas nos viene la gente del PP y dice, estás haciendo política. Mira, señor, no estoy haciendo política, estoy limpiando las playas. Política la hace usted, ¿no? Yo lo que quiero es un gobierno que cuide el territorio. Ojalá fuese un gobierno de derechas el que cuidase el territorio, porque significaría que habríamos avanzado socialmente muchísimo, ¿no? O sea, al final en España las conquistas sociales son cuando el PP las hace suyas. Entonces sí que ya no hay retroceso, ¿no? Ojalá esa defensa del territorio fuese del propio Partido Popular y estuviésemos desde el ecologismo de izquierdas pidiendo más cosas, ¿no? Pero por desgracia no es así. Entonces ahí sí que es la culpabilidad. Pero lo otro, evidentemente, no podemos echarle culpa de algo que sucedió por la... Bueno, es tan mala praxis que nosotros, una de las cosas que hicimos al inicio fue denunciar en un juzgado, el juzgado de Noya, porque era el epicentro, había que ir allí, aunque es un juzgado pequeñito, denunciar al buque, a la naviera y al capitán. Al capitán que denunciarlo, no queda más remedio. O sea, los que quisiéramos, pero que judicialmente tienes que hacerlo así. Y nos encontramos con que la naviera era de bandera de Liberia, o sea, la bandera de conveniencia, que detrás había una... Esto nos costó, con muchos periodistas, llegar a averiguar todo esto, porque el Estado no daba información. De hecho, la Junta hasta se equivocó del nombre de barco. O sea, después hay una empresa en las Bahamas, con la cual, cuando vayas a pedir judicialmente responsabilidades, te van a decir que no te dan información, no se corre el velo societario, con lo cual ahí se para la justicia española. Detrás aún había una empresa en Chipre, y detrás había el capital de origen alemán. Bueno, pues alemán como chino, como español, porque al final todo es lo mismo, ¿no? Pero quiero decir, todo este entramado societario no es casual, no es azaroso. Esto es porque si mañana se tienen que enfrentar a indemnizaciones o sanciones importantes, una de esas empresas va a quebrar y no va a haber capacidad de la justicia española de ir más allá de una acusación al aire, ¿no? Y esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Pasó algo parecido con el Prestige, acaba de pasar algo parecido con Aznar Collar y nos encontramos... Y esto, claro, esto sí que es algo que los gobiernos pueden impedir, ¿no? Esta capacidad, esta impunidad que tienen las grandes empresas transnacionales para no pagar y que no se cumpla la máxima de que contamina paga, ¿no? Y en eso sí que deberíamos estar todos juntos para que no ocurra, ¿no? Porque eso es lo que puede ocurrir, que se sientan impunes para hacer estas cosas. Eso que menciona Cristóbal es importante, como el entramado societario, que no es casual, que no es gratuito, que tiene una finalidad, de hecho, para conseguir esa impunidad. Lo que resulta también pues, alucinante de alguna manera es que esta información se puede acceder luego de lo que acabas de decir. Nos costó un montón llegar a esta información, ¿no? Investigar, tal, porque, por ejemplo, puede haber medios a los que no les importa mucho, y aquí, porque quiero que luego analicemos también el debate que ha ocurrido y en el único en el que participará el candidato del PP, Alfonso Rueda, pero pienso también en lo que pasa con la Corporación de Radio y Televisión Galega. Alfonso Sánchez Izquierdo, que es el director general, tiene, hasta donde veo, más de 400 sentencias en las que los tribunales consideran probada la violación de derechos fundamentales y laborales, y luego ya veo hasta discriminación laboral y de género. ¿Qué nos dice esto de la situación de la Radio y Televisión Pública Galega? Bueno, a ver, los profesionales de la casa llevan muchísimos viernes, ¿no?, manifestándose precisamente por todos esos, bueno, por todas esas denuncias, que además ahora ya empieza a haber sentencias, ¿no?, que van más allá de una denuncia.
También no nos podemos olvidar de que en Galicia no existe, digamos, existe prensa independiente, pero mucha de la prensa que hay sería más bien una especie de prensa concertada, ¿no? Que depende muchísimo de las subvenciones. Y yo creo que la dinámica, ¿no? Por eso yo creo que Feijóo no supo aterrizar bien en Madrid, ¿no? Porque digamos que la lógica y la jerarquía, ¿no?, que se establece en Galicia no es la misma que se encontró en Madrid, ¿no? En Madrid, pues la prensa conservadora le dice lo que puede o lo que no puede hacer, si puede llegar a este acuerdo o no, ¿no? Cuando se iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues apareció, creo que fue una portada del Mundo y un editorial de Federico Jiménez Los Santos, y ese acuerdo se tumbó. Entonces yo creo que lo que mostró Feijóo, ¿no?, desde ese aterrizaje en Madrid es precisamente que no sabe de alguna manera adaptarse a este nuevo contexto, ¿no?, que es un contexto mucho menos hostil. Y lo vimos en la campaña de las generales, ¿no?, en donde no es que patinara con Silvia Inchaurrondo, es que en la COPE, ¿no?, que de entrada pues no es un medio especialmente hostil con el Partido Popular, nos contó algo que la prensa galega nunca nos había dicho, digamos la mainstream, ¿no?, sino nos contó que Marcial Dorado sabía que era contrabandista, ¿no?, que esa fue digamos que llevamos 10 años escuchando otras versiones que de alguna manera laminan, ¿no? De hecho, esa fotografía se publicó en Madrid, nunca se ha publicado en ningún medio galego, digamos, de los que se pueden comprar todos los días en el kiosco, ¿no? Y eso de alguna manera altera. Yo creo que también la cuestión de los pellets sí que les ha traído un coste, ¿no? Al inicio de todo, digamos que el Partido Popular estaba, las encuestas más afines lo situaban en 42 y ahora ya lo sitúan en 39, cuando la mayoría absoluta está en 37, ¿no? Ahí juega también la ley electoral, que en Galicia, bueno, son 4 provincias en donde hay un mínimo de 10 escaños. Eso hace, por ejemplo, que Coruña tenga, creo que son 25 escaños, y Ourense tenga 16, cuando en Coruña viven 3 veces más personas que en Ourense, ¿no? Para que nos hagamos una idea, seguramente Democracia Ourensana, que es un partido, digamos, que coge un poco la protesta y el descrédito desde posiciones reaccionarias, que nace en el 2015, cuando allí hay problemas precisamente para articular una candidatura de unidad popular seria, problemas con unas primarias, en ese momento se consigue instalar Jácome, necesita 10.000 votos para obtener un diputado, dependiendo de la participación. Y si Sumar y Podemos no llegan a 20.000 en la provincia de A Coruña, seguramente se quedarán fuera de la representación. Entonces hay un desfase muy grande que también es el que permite, ¿no?, digamos, que esa mayoría absoluta se siga poniendo encima de la mesa. José me pide turno de palabra. José. La mayoría absoluta son 38, no 37. De todas formas, lo de los pellets, independientemente de que, digamos, como escándalo no tiene nada que ver con ningún otro desastre ambiental, yo creo que es mucho más nocivo, por ejemplo, lo de los macroeólicos y descubrir, por ejemplo, que son las propias empresas las que hacen el informe de impacto medioambiental. Lo que sí le rompió un poco la campaña del PP era, la precampaña, el eslogan era "Tengamos Galicia en paz". O sea, aquí no pasa nada, circulen, vamos a estar como lo de siempre, va a haber unos señores que van a hacer ruido y a pedir voto, pero aquí no pasa nada. Claro, eso le rompió completamente el ritmo de la pedalada al PP, ¿no? A partir de ahí, no es que hayan bajado en las encuestas, que sí que han bajado. El último avance del CIS pues le da una horquilla, que más que una horquilla es la puerta de Brandenburgo, porque es de 34 a 38, ¿no? Pero bueno, está ahí la cosa, ¿no? Fue que les cuestionó otra vez el relato, les cuestionó esa Galicia que funciona, esa Galicia en que el candidato se presentaba en todos los talking shows así a hacer el payaso, perdón, que solo le faltaba presentar los telediarios para aparecer en Telerueda todo el tiempo.
ese discurso se le rompió. Esa fue la consecuencia digamos, de la mini crisis de los Pérez. La suerte que tuvo fue, digamos, que fue antes, no fue en plena campaña. De la misma forma que el debate en la TVG que tuvo lugar al principio de la campaña, y menos mal, porque las anteriores elecciones se había celebrado a las 10 de la mañana. Pues en la TVG que llevan, como decía Pepe, llevan 5 años manifestándose los trabajadores todos los viernes. Pues en ese debate el propio Rueda fue el que escogió que a pesar de que la única representación en el Parlamento saliente era 3 partidos, PP, BNG y PSOE, estuviera también, en base a los resultados de las generales, lo que son las 2 opciones que venían de Galicia en Común, de Unidas Podemos, Sumar y Podemos. Lo que consiguió fue que tuvieran 4 turnos de palabra por uno de él nada más, y que, digamos, el guirigay que él creía que se iba a visualizar como todos estos se pelean y yo soy el único, fue al revés. Demostraron una complementariedad absoluta. Ana Pontón postulándose como presidenta, el candidato del PSOE, Gómez Besteiro, postulándose como ministro de Exteriores, interlocutor con Madrid, la candidata de Sumar diciendo que ella sumaba y que estaba para lo que fuese, y la de Podemos, digamos, dando caña y diciendo me encontraréis en la calle, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue cuando Alfonso Rueda, pues yo creo que es más de derechas Alfonso Guerra hoy que Alfonso Rueda, sinceramente, pues dijo que no volvía a estar ni él ni nadie de su partido, en ningún debate. Vamos a entrar quiero que hablemos un poco del debate antes de pasar con Cristóbal. Quiero que veamos este momentito en el debate que de alguna manera dejó, como señalaba también José, pues bastante mal parado a Rueda. Vamos a verlo. Están en coalición con Esquerra Republicana e con Bildu, así non é así. Esta fotografía, que probablemente non queira que coñeza moitos galegos, se a vostede lle igual, non me extraña, estiveron nunha manifestación onde se pedía a liberación de presos etarras que asesinaron a galegos, señora Pontón. Isto ten que saber vostede, isto falla moita gracia. Que non llevou, señora Pontón, señor Rueda, hai unha cousa que non llevou permitir. Vostede póngase como queira. Hai unha cousa que non llevou permitir. Esta foto Mire, señor Rueda, hai unha cousa que non llevou permitir. É real ou non é real, señora Pontón? Mire, señor Rueda, hai unha cousa que non llevou permitir. Vostede, permítame, o que non me quere. Está e estará sempre en contra de ela. Creo que vostede, señor Rueda, o único que nos está demostrando é a súa desesperación en ese debate. Dígame cousas de Bildu que non lle gustan e, polo tanto, o que teria que pasar é que non foran en coalición, como supoño que irán con eles as eleccións. Isto é o BNG, a xente ten que saber. Sí, que deben ir mal las encuestas, se lo dijo. ¿Cómo valoramos también ya a partir, entrando un poco más en el tema más concreto electoral, porque las elecciones serán en nada, casi? Cristóbal. Bueno, voy a hacer una lanza que igual queda mal políticamente, pero para mí Bildu es de los partidos con más sensibilidad ambiental que hay en España. ¿Vale? La cosa es que se le quiera echar esa herencia tal, pero yo creo que si hablamos del tema ambiental, demuestran una altura de miras muy superior a cualquier otro partido español de ámbito estatal o incluso muy por encima del bloque nacionalista. A ver, yo retomando lo que pasa ahora y la pregunta anterior, es que el tratamiento, ese señor cuando va a un debate en la televisión gallega se siente como cómodo y protegido, ¿no? Y que va a tener unos... luego pasa que evidentemente no tiene ni las tablas ni la capacidad y luego ya hay mentiras que no cuajan, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Agitar el tema de ETA ya es que como, bueno, ya nadie se acuerda, la juventud ya no se acuerda ni qué es ETA, ¿no? Nos acordamos la gente con más edad, ¿no? Pero cuando los que estamos todo el año, el día a día, luchando por defender territorios y desastres. Antes hablo de la eólica, pero la minería en Galicia es un desastre aún mayor que la eólica. Las macrogranjas, el nivel de contaminación que están teniendo algunas comarcas en Galicia por culpa de la ganadería industrial, es un desastre ambiental muy gordo, porque sin querer menospreciar la eólica puede sacar los molinos, pero es que la contaminación persistente que deja una mina o unas macrogranjas, eso luego se tarda años y años en restaurar ambientalmente esa zona, ¿no?
Y todo esto no tiene minutos en la televisión gallega. Y a lo mejor hay noticias, por lo menos las que nosotros somos capaces de sacar, de desastres o de agresiones ambientales que salen en la televisión española, que salen en muchísimos medios, ¿no? Y luego, rara vez, incluso el tema de San Fins, que fue un tema mainstream, por decirlo de alguna forma, apenas ocupaba minutos en la televisión gallega o se trataba de una forma muy marginal, ¿no? Entonces, claro, son capaces de hacer toda esa manipulación de la cual agradecemos todo el movimiento que hay dentro de la televisión gallega por poner esto manifiesto. Pero claro, son una bandera que agitan sin capacidad de cambiar las cosas si la ciudadanía pues, no decide ese cambio, ¿no? Esperemos que si hay esa renovación política en Galicia, también vaya aparejada de un cambio en las formas de gobernar y de hacer política y de hacer democracia, porque si no, poco a poco avanzaremos, ¿no? Pero yo estoy seguro que algo nuevo habrá, o mejor, ¿no? Hablábamos de debate, hablábamos también de encuestas, hace un segundo lo comentaba Pepe. Es verdad que Ana Pontón podría ser la primera presidenta de Galicia, hay sondeos en ese sentido. Y sí preguntaría, más que vaticinarlo, porque sé que eso es todavía más complicado, no les voy a pedir que digan qué es lo que va a ocurrir, pero sí es si estamos en un momento de cambio ahí importante donde se podría de alguna manera señalar que hay un fin de ciclo, si queremos, del Partido Popular, o si por el contrario eso sería demasiado pensarlo. Pepe. Bueno, yo creo que todas las opciones están abiertas, ¿no? En relación a la escenificación del debate, yo creo que Rueda está siguiendo lo mismo que hacía Feijóo, pero sin tener, digamos, la imagen pública, ¿no? Y el peso que él tenía, ¿no? Porque Feijóo también optaba por ir a debatir en la primera semana y después desaparecer, que fuera otra persona a los debates, y yo creo que Rueda sí que necesitaría más recorrido. También es verdad que si en algo se parece el Partido Popular de Galicia, no es solo la red clientelar y el caciquismo, que claro que existe, sino también en una hegemonía cultural muy fuerte, ¿no? Es algo parecido a lo que fue pues CiU en su momento, quizás, o incluso también el PSOE de Andalucía, ¿no? Que se consiguieron de alguna manera identificar de una forma muy fuerte con el país, ¿no? O con una parte del país. Y eso evidentemente va a jugar. Yo creo que evidentemente el BNG pasó de un escenario muy negativo, ¿no? Cuando se conforma todo ese ciclo político, digamos, anterior, porque también el BNG, digamos que estuvo en una estela creciente hasta el año 97, en ese momento empieza el declive, y cuando emerge el 15M, digamos que la lectura de época yo creo que se realiza de forma más correcta, pues la hace Xosé Manuel Beiras, precisamente, que fue su líder histórico y Anova, en ese momento en el que se conforman primero Alternativa Galega de Esquerdas y después las mareas municipalistas. Digamos que la característica de estas elecciones es que hay una ruptura con ese ciclo político, ¿no? La continuidad de esa apuesta, que era una apuesta que impugnaba el régimen del 78, que era una apuesta republicana, pues en este momento no tiene una traslación. Y luego el liderazgo de Ana Pontón tiene claves interesantes, ¿no? Es la primera vez que un miembro de la UPG se presenta a las elecciones, que es uno de los partidos que conforman dentro el BNG. También tenemos un liderazgo femenino y sobre todo entra una nueva generación de líderes del BNG que no protagonizaron los momentos anteriores. Sí que es cierto que la vieja generación sigue presente y de alguna manera está a las expectativas, pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el partido está muy abierto y que hay opciones, ¿no? A que se pueda materializar ese cambio. Voy contigo, José, un poco en esa línea de previsiones de qué es lo que podemos ver que ocurra en este escenario electoral. Bueno, yo previsiones, me da mucho miedo hacer previsiones. Yo me acojo al CIS y continuando un poco lo que decía Pepe, vamos a ver, Ana Pontón es efectivamente la primera portavoz, que es el cargo del bloque, que pertenece al partido marxista-leninista, que es la UPG, que es, digamos, quien rige un poco los destinos. Lo que espero que no me escuche Rueda, porque eso posiblemente no haya escuchado lo de marxista-leninista en su vida y a lo mejor pues así coge un argumento. Pero lo cierto es que creo que es la primera vez que la candidata de la oposición tiene mejor valoración que el presidente.
tiene un 5,7 y Rueda tiene un 5,3. Genera más confianza que el presidente en funciones, vamos, genera más confianza. El bloque es la segunda opción por encima de Vox para los votantes del PP si no votasen al PP. Es decir, el 9 y pico de los votantes del PP votarían al bloque si no pudieran votar al PP y solo el 7% votaría a Vox. Más o menos el 50% de los electores que votaron a Galicia en Común en las generales votarán al bloque. Dicen que van a votar al bloque. Y solo el 22% a Sumar, un 12% creo que al PSOE. Quiero decir, el cambio de ciclo es importante. Yo creo que es importante por una razón, porque salvo que haya otro, digamos, terremoto sociopolítico, lo que está claro es que, no sé, a lo mejor puede pasar como las generales, que el bloque iba a tener grupo parlamentario propio y se quedó con el diputado que tenía. Porque el propio CIS dice también que los propios electores, las propias personas que votarán al bloque en estas elecciones, solo el 45%, el 40% lo votarían en unas generales si se celebrasen ahora, ¿no? Es decir, que hay un voto bastante dual. Quiero decir que lo que está claro es que el bloque, en ese sentido, ha llegado para quedarse, salvo que, no sé, las izquierdas son bastante exquisitas en el tema con las expectativas. A lo mejor ganar solo un diputado más, pues hace que tenga que dimitir a Ana Pontón y tengan que buscar, digamos, otra cabeza visible. Pero vamos, salvo eso, yo creo que durante bastante tiempo va a estar, digamos, el bloque como primera fuerza, un PSOE, bueno, como muleta, aunque con un apoyo, con un poder local fuerte, y después se verá si... Claro, es que la ley electoral que puso Fraga, el mínimo del 5%, hace muy difícil que haya más partidos. A pesar de... O sea, el 5% es la barrera teórica, pero en Coruña y en Pontevedra necesitas un 7 o un 8% para sacar un diputado. Eso es difícil. Es más fácil, lo tiene más fácil, como decía Pepe, Democracia Orensana, que es así una especie de partido friki, un jajaja, una especie de trumpista palleiro, y lo tiene más fácil, entre otras cosas, porque Orense es la capital, que es donde es alcalde el líder de Democracia Orensana, concentra la mayoría de la población de Orense. Y tiene un voto, digamos, bastante transversal, a pesar de que es, digamos, completamente de derechas, tiene un voto bastante friki, ¿no? Y entonces es difícil que pueda haber más opciones, ¿no? O si hay alguna opción, será una opción con un diputado, vamos. Entonces yo creo que en ese aspecto sí que hay un cambio de ciclo, porque que depende de si el bloque no se pone nervioso, gane o pierda, ¿no? Bueno, me imagino que si gana no se pondrá nervioso, vamos. Hemos llegado ya al final del programa, hemos hablado de varias cosas, así que pasamos al minuto de conclusiones sobre, pues esto, la mirada de lo que significan estas elecciones gallegas, apuntar el minuto de conclusiones a partir de todo lo que hemos conversado. Empiezo por ti, Pepe. Sí, yo creo que en el mejor escenario, ¿no? en el escenario de la alternativa, en fin, van a ser las terceras elecciones en las cuales el PSDG quede como tercera fuerza, ¿no? Porque siempre fue superado por una fuerza de izquierdas, pero una alternativa de gobierno va a tener problemas, ¿no? El bloqueo de cualquier reforma del Estatuto de Autonomía del 81 por parte del PP, las propias inercias y muchas tareas pendientes. La situación de la sanidad, las infraestructuras, los servicios sociales, pues vaticinan que si hay alternativa vaya a tener problemas. Y a lo mejor sí que es verdad que finalmente en el cómputo, porque va a depender mucho de lo que pasa en las provincias interiores, del voto de la inmigración, si finalmente Democracia Orensana no entra, ¿no? Eso yo creo que podría facilitar mucho las cosas.
a lo mejor sí que echamos de menos a esa parte de esa alternativa de ruptura, ¿no? Que a estas elecciones finalmente pues, no se pudo armar por una serie de elementos. Cristóbal. Me hizo gracia lo de marxista-leninista porque a mí hace unos días, en un debate, es que vosotros sois ecomarxistas, ¿no? Y como decía así, como ya estáis descalificados, ¿no? Como si fuese un insulto o algo así. Evidentemente respondí que la organización habrá ecomarxistas, pero que lo que somos es anticapitalistas, ¿no? Y ahí sí que lo podemos, agrupamos a todo el posicionamiento ecosocial, ¿no? Creo que no me entendió qué significaba, pero y entonces, a raíz de esto, lo que quiero decir es que para nosotros un cambio, claramente, un cambio es cuando tengamos fuerzas políticas con capacidad de gobernar o con potencialmente capacidad de gobernar que se declaren abiertamente anticapitalistas, que entiendan que este sistema no nos lleva a ningún lado, que es un desastre planetario, ambiental, y que lo que necesitamos es otra política y otro sistema socioeconómico. Ahí es cuando podemos hablar de un cambio, cuando la sociedad entienda mayoritariamente que cuando hablamos de anticapitalismo, cuando hablamos de políticas ecosociales, se trata de la única opción que tenemos para tener futuro, ¿no? Y mientras, evidentemente, preferimos que esté gobernando o que ganen elecciones partidos que tienen mayor sensibilidad social y ecologista, pero muy lejos de cualquier perspectiva nuestra de lo que entendemos que es el camino que hay que seguir, el horizonte que hay que seguir para salir del futuro negro que tenemos ahora. Entonces, por eso digo que hay que empezar a poner encima la palabra anticapitalista, ecosocialismo, encima de la mesa y que es el debate, no otro que al final no nos lleva a ningún lado y solo protege los intereses de la industria, ¿no? José, ¿tus conclusiones? Bueno, la conclusión es que efectivamente yo creo que cualquier cambio lo agradecería muchísimo. Entre otras cosas porque tampoco voy a tener muchas más oportunidades de verlo, ¿no? Yo creo que cualquier cambio, aunque fuera un cambio solo en la TVG, aunque fuera un cambio ya algo de aire, ¿no? O sea, alguien que abra una puerta ya, yo lo agradecería muchísimo. No soy muy optimista porque creo que el peso de la inercia, y no solo el peso de la inercia, el peso de lo que vamos a llamar fachosfera es muy fuerte. No soy optimista, pero yo soy un pesimista esperanzado, pero lo que sí es cierto es que el cambio de ciclo que pueda haber en estas elecciones tendrá que ser en estas elecciones. Después va a ser, digamos, muy difícil, porque no solo por lo que pasa en Galicia, sino por lo que digamos, en Europa viene un vendaval de extrema derecha. Eso va a hacer cambios muy, muy fuertes en el sentido absolutamente contrario de lo que quiere Cristóbal y de lo que queremos nosotros. Y yo creo que por lo menos tener esa isla rojiverde, aunque sea verde pálido, yo creo que sería un motivo de esperanza. Cristóbal y Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Zona Comanche y, como siempre, recordad que para que programas así a fondo, sosegados, a profundidad, sean posibles, los necesitamos y las necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribir y nos vemos el próximo viernes. Me convierte en Comanche. Comanchería.